la riqueza de los 5 hombres más ricos se ha duplicado. 5.000 millones de personas se han empobrecido. Y solo 5 señores van para arriba. ¿Cómo se llamaba, pajarito? Van para arriba. Sí, va para arriba, Méndez. Como Méndez, va para arriba. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues Florencia está en Davos con el director de Oxfam, que tiene la explicación. Adelante, Florencia. Así es, Julio, me encuentro hasta ahora con Amitabah Behar. Él es el director general de Oxfam, que siempre publica este informe sobre desigualdades justo al inicio de este Foro Económico Mundial de Davos, pues como una llamada de atención a todos estos empresarios y líderes globales que aquí se reúnen. Y pues sí, esa es la primera pregunta para nuestro invitado. Thank you so much for this interview. How can we explain that world 5 richest men double their money as poorest get poorer? So, we are saying that we have entered a decade of division where 5 richest men double their wealth. 5 billion people, 60% of the global population, actually has become poorer. We are, in fact, estimating that within a decade we'll see $1 trillion now. And all this is happening because we are looking at an era of billionaire supremacy. Billionaires have now corporate and monopoly power. And this power is a bit too much now. What they're being able to do is not only ensure that the profits accrue to them, to the top level, to the super rich, but they're able to change economic policies, the economic systems, political order. So their power has become enormous. And with that, they're dodging taxes, they're squeezing workers, they continue to plunder Mother Earth, and public services are getting privatized. So these are a range of actions which are leading to this economic system, which is essentially controlled and now being guided by these billionaires. Pues lo que nos explica el invitado es que lo que han visto y lo que presentaron en su informe es que hay 5 multimillonarios que han doblado su capital, mientras que 5.000 millones de personas cada vez se convierten más pobres. Él nos puede explicar este fenómeno por la supremacía de los multimillonarios actualmente, por ese poder monopólico que han obtenido a lo largo de los años. Nos dice que han podido convertirse con sus ganancias cada vez en personas más súper ricas y han podido con esto cambiar los sistemas políticos y económicos, han podido cambiar el orden político, han podido cambiar leyes, tienen un poder enorme y pueden incluso evadir impuestos, explotar la madre tierra, privatizar los servicios públicos, y eso ha hecho que estos súper ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. And what are the solution of the suggestion of Oxfam today here in Davos? The first is to recognize and acknowledge that inequality is not an accident. It's a policy choice. It's a political choice that the leaders have made. And that needs to change dramatically. We need to ensure that the corporates are reined in and we reclaim that power. So it's really a choice between continuing this billionaire supremacy or ensuring that every worker gets a living wage. And there are 3 very specific suggestions that we have. Reinvigorate the state, strengthen public services like education and health, which are drivers of equality, rein in the corporates, ensure that they pay their fair share of taxes, there are wealth taxes, cap CEO salaries, break monopolies, and the third is to reimagine capitalism. It cannot continue to service only their shareholders. The stakeholders, like the workers in the supply chain, from where you procure your raw material, Mother Earth, everybody is a stakeholder. Societies are stakeholders, and they need to be at the center of businesses if you really want an equal and just society. Pues responde a la pregunta de cómo solucionar esta problemática, y es reconocer inicialmente que la desigualdad es una elección política de los líderes, y eso es algo que debe cambiar. Se debe redistribuir el poder y no continuar con esa supremacía que tienen los multimillonarios actualmente. Eso implica un salario mucho más justo para los trabajadores, y nos dice que también fortalecer los servicios públicos como educación y salud. Eso es un camino para la igualdad, asegurarse de que los impuestos se
paguen, y de esa forma se rompe con esos monopolios que tienen los multimillonarios. Hay que reimaginar el capitalismo para que no sirva solo a las personas millonarias, y pues que toda esa cadena de suministros y personas que entran dentro de este proceso de la economía, pues digamos que se reorganice para que así haya una redistribución mucho más justa. Quiero preguntarle por un nombre específico, Elon Musk, un hombre que se puede decir que es realmente genial, que tiene empresas que abarcan una diversidad de campos impresionantes, pero que maneja el control de los satélites en el mundo, la mayor red de satélites, con lo que eso implica, una red social con Twitter, donde se convierte en una plataforma permanente para muchas cosas. ¿Cómo se controla un poder tan grande como el que puede adquirir un hombre como Elon Musk? Yes, Mr. Behar. Florencia, ¿él nos escucha o le pregunta a usted allá? Sí, nos está escuchando. So, Mr. Behar, how can we control a superpower like Elon Musk, for example, that has a lot of businesses in different areas? How can we control a superpower like that one? So, the point we are making is that this is not about specific individuals. It is an economic system that's been created in which these super rich, the billionaires, actually control policies. And as I said, we will need an effective and accountable state which takes decisive action. We need civic participation, and I would say you're already seeing that. Across the world, workers are unionizing. You are seeing gig workers going on strike. There are citizens movements, social movements happening. So I would say that it's really time for, this is a wake-up call for the global leadership and hopefully even for these billionaires, because otherwise we are heading towards an extremely unstable time and which is going to be unsustainable. These levels of obscene inequalities cannot be sustained. Well, Mr. Amitabah Behar, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Pues nos dice que esto no se trata de individuos en específico, es un sistema económico que se ha creado y estos súper ricos están controlando las políticas y las leyes, así que se necesita que los estados tomen decisiones, y ya hemos visto cómo esto ha tenido repercusiones en el mundo, donde los trabajadores están uniéndose en sindicatos, yendo a huelgas, se están creando movimientos sociales, así que esto es un despertar o un llamado a despertar por parte de los políticos y los líderes globales en el mundo para reducir ese poder que tienen los multimillonarios, o si no, él dice que va a haber un momento de bastante inestabilidad en el mundo que es poco sostenible.